Gracias por quedarte a escucharme. Soy Inma y esta noche voy a ayudarte a conciliar un placentero sueño. Cierra los ojos, respira profundamente y relájate. El cuento de esta noche dice así. Cornelio era el más anciano del pueblo. Nadie sabía cuántos años tenía, ni siquiera él mismo, porque hacía tiempo que había dejado de contarlo. Su rostro parecía tallado en madera, lleno de arrugas profundas que no hablaban de cansancio, sino de tiempo vivido. Sus ojos eran claros, de un gris que recordaba a la piedra húmeda, y cuando se posaban en alguien transmitían una calma contagiosa, como si invitaran a escuchar antes de preguntar. Le gustaba sentarse en la plaza, bajo el árbol viejo, y dejar que los niños se reunieran a su alrededor. Lo hacían sin que nadie los llamara, como atraídos por una campana invisible. Cornelio apenas hablaba durante el día, pero cuando el sol empezaba a bajar y la luz se volvía miel, entonces su voz se despertaba, grave y lenta, como un río subterráneo. Aquella tarde, cuando los pájaros buscaban acomodo entre las ramas del tilo, Cornelio alzó una mano temblorosa y señaló a uno de los pequeños, un niño con el cabello enmarañado que no dejaba de moverse. «Siéntate, no te escapes», murmuró con una sonrisa. El niño obedeció y todos los demás hicieron silencio. Entonces Cornelio, sin apresurarse, comenzó a contar. El narrador, que era el aire del pueblo, relataba que aquella era la historia de la noche en que florecieron todos los manzanos a la vez. Decía Cornelio que había ocurrido hacía muchas décadas, cuando él era apenas un muchacho. El invierno había sido largo y duro, de esos que dejaban las piedras cubiertas de escarcha hasta bien entrado marzo. Nadie esperaba la primavera tan pronto. Los manzanos del valle, quietos y desnudos, guardaban todavía el sueño del frío. Pero aquella noche, sin que nadie supiera por qué, sucedió algo que nadie olvidó jamás. El aire estaba inmóvil, como si el viento hubiera decidido descansar. La luna brillaba redonda sobre la montaña, bañando el valle de una claridad blanca. Y entonces, poco a poco, los manzanos comenzaron a florecer. No uno ni dos, sino todos a la vez, desde el borde del río hasta los prados más altos. Sus ramas desnudas se cubrieron de brotes que estallaron en miles de flores blancas, tan luminosas que parecían hechas de luna. Los habitantes del pueblo despertaron con el perfume. Un aroma dulce, fresco y penetrante llenaba cada casa. Era imposible dormir. Cuando salieron a la calle, encontraron que los pétalos caían como una nieve suave, cubriendo el empedrado, las fuentes, los tejados. Algunos extendieron las manos y vieron cómo la flor se deshacía en sus palmas con una fragancia delicada. Nadie hablaba, todos caminaban despacio, como si temieran romper un hechizo. Cornelio recordaba que los niños de entonces corrían por la plaza con las manos abiertas, recogiendo pétalos como si fueran tesoros. Las mujeres sacaban cántaros de agua y los dejaban bajo los árboles, convencidas de que al amanecer aquella agua tendría un sabor distinto. Y los ancianos permanecían en silencio, con la cabeza inclinada, como si reconocieran en aquel milagro algo que ya habían visto una vez, mucho tiempo atrás. La noche entera se llenó de luz. No era solo la luna, eran también los miles de flores que brillaban en las ramas, blancas y puras, como si cada árbol hubiera encendido una lámpara para alumbrar el valle. Los pájaros no durmieron. Cantaron con voces suaves hasta el amanecer, como si celebraran un misterio que los humanos solo podían contemplar. Al día siguiente, cuando salió el sol, los manzanos seguían cubiertos de flores. El valle entero era un mar blanco y perfumado, un océano de pétalos bajo la luz dorada. El agua del río arrastraba pequeñas flores que flotaban en su corriente, y quienes bebieron de ella aseguraban que el sabor era más dulce que nunca. Duró apenas 3 días. Luego, igual que habían llegado, las flores comenzaron a caer, cubriendo la tierra como una alfombra blanca. Nadie volvió a ver algo parecido. Los manzanos florecieron en primaveras posteriores, sí, pero nunca todos a la vez, y nunca con aquella fuerza. Cornelio terminó su relato con un silencio largo. Los niños lo miraban con los ojos muy abiertos, como si intentaran imaginar aquel mar de flores que nunca conocerían. El anciano acarició la corteza del tilo y sonrió con serenidad. «Algún día, quizá vuelva a ocurrir», dijo, apenas en un susurro. El narrador no dijo si era una promesa o un deseo, solo que los niños, al regresar a casa, no dejaron de mirar los manzanos que crecían en las laderas, como si esperaran descubrir en sus ramas la primera señal de aquel misterio antiguo. Y así
Entre el murmullo de la fuente y el vaivén de las hojas del árbol viejo, la plaza se quedó en calma. El perfume de los manzanos, aunque solo en el recuerdo, parecía llenar todavía el aire. Y el pueblo entero, con la voz de Cornelio aún flotando como un eco, se adormeció despacio, como si la misma historia hubiera tejido un manto de flores sobre sus sueños.